Comienza el informativo. El régimen venezolano dio marcha atrás. Nicolás Maduro anunció negociaciones con Estados Unidos para la apertura de una oficina de intereses en Caracas. Esto lo hizo justo cuando venció el plazo que dio a funcionarios estadounidenses para abandonar Venezuela. Según reportes, un personal mínimo fue autorizado a permanecer en la sede diplomática. Washington no se ha pronunciado al respecto. Nicolás Maduro puso marcha atrás al plazo que le dio a los diplomáticos estadounidenses para que abandonaran el país. Y hoy hemos acordado iniciar las negociaciones para en 30 días establecer una oficina de representación de intereses oficiales entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Con estas declaraciones, el líder del régimen venezolano aseguró que habían llegado a un acuerdo con la Unión Americana sobre la gestión de los asuntos migratorios y otros temas de interés bilateral tras la ruptura de relaciones que anunció el pasado viernes. La información había sido publicada previamente por la Cancillería en un comunicado que explicaba que el 25 de enero se llevó a cabo el retiro dentro de la fecha prevista de la misión diplomática de Estados Unidos y que el personal venezolano en Washington emprendió su regreso a Caracas este sábado. El texto establece además un nuevo plazo de 30 días para alcanzar un pacto definitivo, tiempo en el que permanecerá un personal remanente de cada misión en las sedes diplomáticas. En caso de no conseguir ningún convenio, ambas misiones cesarán actividades y ambos estados procederán a designar el ente que cada cual escogerá para confiarle sus respectivos intereses. Seguidamente, ambos gobiernos han acordado sostener negociaciones para el establecimiento de una oficina de intereses en cada capital, desde las cuales se podrán atender trámites migratorios y otros temas de interés bilateral, con estricto apego al derecho internacional para los casos de ruptura de relaciones entre países. Para ello, se ha establecido un plazo de 30 días para alcanzar dicho acuerdo. Sin embargo, el anuncio ha sido visto como la manera en la que el régimen ha cedido ante la presión estadounidense, que reiteró en las últimas horas que solo establecerá negociaciones y acatará las órdenes en materia diplomática del presidente encargado Juan Guaidó. Estados Unidos había instado a sus ciudadanos a abandonar Venezuela mientras existieran vuelos comerciales disponibles, en especial a los trabajadores no indispensables de la embajada, pero afirmó que el lugar permanecería abierto en un claro acto de desobediencia a la solicitud de Maduro. Bien, saludamos en Washington a Luis Laredo, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Señor Laredo, muy buenas tardes y bienvenido a El Informativo. Nicolás, muchas gracias. Y fui embajador de los Estados Unidos y coordinador de las Cumbres de las Américas, no soy actualmente. Bien, ¿cómo interpretar, usted como funcionario diplomático de Estados Unidos, cómo interpretar esto que dice Nicolás Maduro? Es decir, primero amenaza con expulsar a estos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas y ahora llega diciendo que quiere negociar una oficina de intereses especiales. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, es una abundancia y ustedes que tienen una responsabilidad muy grande en la prensa de no darle credibilidad a la desinformación. Es muy difícil darle una opinión cuando está lleno y repleto de mentiras. A ver, vamos a concretar. Los Estados Unidos no reconoce el gobierno de Maduro, punto. Así dijo el presidente Trump. Consecuentemente, no se puede permitir el lujo de cerrar la embajada en Caracas, número 2. Número 3, él dice que hemos llegado, según vi sus palabras y que ustedes transmitieron, a un acuerdo de 30 días. Eso va en contradicción a lo que previamente he dicho y que ha sido la política norteamericana. Yo espero y rezo que el presidente Trump y su secretario de Estado, ninguno de los dos que han tenido ninguna experiencia en política exterior, no echen hacia atrás bajo esta postura sana y concreta que se anunció hace unos días. Sería un retroceso no de Maduro, sino de los Estados Unidos y una falta de responsabilidad hacia las fuerzas de oposición que miran con gran afecto y apoyo de la postura norteamericana y dejarlos vulnerables. Claro. Es algo que hemos hecho en los Estados Unidos históricamente
y espero que no lo estemos cometiendo de nuevo. Y es que, señor Laredo, nosotros estamos pendientes de algún comunicado, algún reporte oficial por parte del gobierno estadounidense, porque fíjese, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dice que no va a retirar ningún militar de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, y luego la Cancillería de Venezuela dice que sí, que efectivamente esos funcionarios se fueron el pasado sábado. ¿No genera esto algún tipo de confusión que hace forzosa una aclaración por parte del gobierno estadounidense? Correctamente, pero yo quería que ustedes también, como miembros de uno de los pilares de la democracia, la prensa, que es uno de los pilares más importantes, poner la información en su contenido. Simplemente porque ese bofún llamado Maduro, Nicolás Maduro, un dictador narcotraficante, un régimen corrupto, más allá de cualquier terminología de socialismo o todas esas frivolidades que abundan en este gobierno, de que simplemente porque él diga que hay unas negociaciones no se reporte como si las hay. Por eso que quiero reiterar como norteamericano y persona que conozco ya una trayectoria desafortunadamente del presidente actual Trump, especialmente por ejemplo con lo de Corea del Norte, de no adelantarse a cosas que no va a cumplir. Ya en la parte doméstica usted vio que tuvimos ese incidente con la cuestión de la llamada del presupuesto del cierre del gobierno. Y esto es importante que tu radio oyente, los televidentes lo entiendan, porque la política internacional corre siempre por la política doméstica en una democracia. Sería trágico que se echara hacia atrás lo que se anunció hace poco, que es que bajo ninguna circunstancia reconocemos al gobierno de Maduro, sino al otro como legítimo, y eso niega completamente el cierre de una embajada, porque el gobierno legítimo que ha reconocido los Estados Unidos no le ha dicho que se vaya de los Estados Unidos, y reiterar a ningún funcionario, con la excepción de familias de Caracas, sería un retroceso, yo creo, trágico para la lucha por la democracia en Venezuela. Y lo digo dentro del contenido, Nicolás, de que no tenemos ni tú ni yo la información total, pero y rezo de que sea así, porque ya él se ha adelantado a hablar de una y dijo, estamos, que implican dos, para bailar necesitamos dos personas, en negociación para una oficina de intereses especiales cuando no ha habido ruptura. Si es que el punto de vista de los Estados Unidos, si es que no reconocemos a Maduro, él nos puede decir todo lo que quiera, que nos vayamos, y simplemente los Estados Unidos no deben marcharse de la embajada de Venezuela, de los Estados Unidos en Caracas. Bien, señor Laredo, yo quiero que recordemos el testimonio y repasemos el testimonio del agregado militar de Venezuela en Washington, que en las últimas horas desconoció a Nicolás Maduro y reiteró su respaldo al presidente encargado Juan Guaidó. Esto fue lo que dijo. De acá de la embajada en Washington hasta el momento estoy yo solo que yo sepa. Del personal diplomático, del personal hasta donde yo sé, hay un personal de Houston que apoyó al presidente Guaidó y hay otro diplomático de otro consulado, no tengo el nombre ahorita, que también apoyó al presidente Guaidó. Señor Laredo, en Washington, ¿quedan estos funcionarios que atienden el llamado de Juan Guaidó a quedarse en los consulados y en las embajadas de Venezuela en Estados Unidos y a rechazar así el llamado a regresar a Caracas por parte de Nicolás Maduro, en alguna suerte de limbo? ¿Qué papel o qué rol juega Estados Unidos con relación a estos funcionarios que decidieron quedarse en Estados Unidos, ya no para representar a Nicolás Maduro, sino a Juan Guaidó? Me parece que se merita unas felicitaciones al coraje de este agregado militar. El papel de los militares buenos en Venezuela es crítico para evitar una guerra interna o incluso una intervención internacional en una situación que no es sostenible bajo las actividades criminales de ese régimen. La mayoría de la cúpula militar, de los generales y para hasta tenientes, coroneles, etcétera, sabemos todos, no es cuestión de opinión mía, que son personas total y absolutamente corruptas que tienen tienen miles de millones de dólares en el exterior de robo del patrimonio del pueblo de Venezuela, que se está muriendo de hambre sin medicinas. Esas personas obviamente van a apoyar
a Maduro porque son los intereses de ellos, de lo que es básicamente no un gobierno legítimo, sino una mafia organizada de robo profesional. Y es la esperanza hacia una solución pacífica de que más militares de término medio y abajo que estén más conectados con el sufrimiento del pueblo y no los multimillonarios que han robado de ese patrimonio del pueblo, de que se paren firme con el pueblo de Venezuela y sacar por fin esta dictadura de Venezuela. Pero estos son momentos críticos y es importante también, Nicolai, de que, ya que he hablado de mi país, los de Estados Unidos, que también los países de este hemisferio, todos los países toman responsabilidad, porque esto no es simplemente un problema de los Estados Unidos, es un problema de todos los países que democráticamente han sostenido la bandera de la democracia, la libertad de prensa, respeto de derechos humanos y lucha contra la corrupción. Y ahí incluyo a Colombia, a todos los otros países de este hemisferio, y tienen que tener, si compartimos, Nicolás, decía yo cuando estaba en la OEA, si compartimos principios, tenemos que compartir responsabilidades. Y no es siempre solo los Estados Unidos la que tienen que acercarse a tomar acción, en vez de decir sin números de declaraciones de Lima, el grupo de Lima, hay grupos por todos lados, declaraciones por todos lados, pero poca acción. Y yo por eso aplaudo y uso esta oportunidad el esfuerzo extraordinario de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que ha llevado la bandera decente de la democracia y de la transparencia en América Latina dentro de la OEA que él está tratando de reconstruir. Y ahí compartimos responsabilidades. Y yo espero que en mi país, los Estados Unidos, no eche hacia atrás una pulgada en esta política que se anunció. Y reitero de que no hay relaciones diplomáticas. Consecuentemente, si no reconoces el gobierno de Maduro, no puede haber ninguna negociación ni para pedir el almuerzo. Es unas contradicciones absurdas dentro del mundo de la gran mentira y la desinformación, que son genios ellos. Bueno, señor Laredo, importante aclararlo porque sin lugar a dudas este tema sí generaba alguna dicotomía y alguna confusión, y gracias a usted por su aclaración. Era Luis Laredo, diplomático estadounidense. Gracias por su tiempo en NTN 24. Muchísimas gracias. Bien, y nosotros seguimos con más noticias. Más de 100 personas permanecen privadas en libertad en Venezuela, privadas de la libertad en Venezuela tras las detenciones arbitrarias registradas en el país durante las protestas opositoras del 23 de enero. La información fue dada a conocer por representantes de la organización Foro Penal, quienes señalaron que habían acudido a las audiencias de los jóvenes, pero que los tribunales decidieron dejarlos tras las rejas. Insistieron en que continuarán la lucha para garantizar el respeto de sus derechos humanos. Familiares de los detenidos exigen justicia. En el caso de mi hijo Vincent José, él estudia en el Pedagógico de Caracas. Él estaba en lo que es el Puente de los Leones hacia el Paraíso y él fue interceptado ahí. Por supuesto, lo que era marchar por un pensamiento que tiene del país, de libertad. Él no estaba haciendo nada, él es estudiante, él es deportista. Y entonces lo que estamos pidiendo, por favor, mi hijo no es un terrorista. Que no. Y mientras tanto, líderes de oposición convocan a los ciudadanos para que les entreguen la ley de amnistía a militares y civiles. El proyecto fue aprobado esta semana por la Asamblea Nacional de mayoría opositora y hace parte del llamado a las Fuerzas Armadas para que desconozcan al régimen de Nicolás Maduro, que consideran ilegítimo. NTN 24, en el lugar de la noticia con Luis Laya. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Este domingo dirigentes políticos y miembros de la sociedad civil se acercaron a distintas bases militares en la ciudad de Caracas para entregar a los funcionarios activos la ley de amnistía y de garantías para una transición en el país. ¿Puedes entregárselo de una vez? Claro que sí, pero primero tengo que reunirlo, porque recuerden que también están en servicio en pro de la garantía de la seguridad nacional. Yo lo que voy a hacer es entrega del documento que ustedes me están entregando. Pero entrégáselo a ellos. Claro, pero cuando al momento de hacer el relevo... No tengan miedo de recibirlo. Este es un llamado a la amnistía a todos aquellos que apoyen a la Constitución. Aquí no se está llamando a ningún golpe ni ninguna cosa extraña. Solamente la entrega para que sepan que todo el que apoye la Constitución recibirá amnistía. Eso es lo que se pretende con el mensaje. Okay, muchas gracias. Le haré entrega al momento de que ellos efectúen lo que es el servicio como tal, porque recuerde que después de eso se entregará, yo personalmente
se lo entrego a cada uno, no, se lo entrego a cada uno para que ellos mismos los lean. Pero ellos lo pueden guardar, dáselos ahorita. No, lo que pasa es que esto es un símbolo, esto es un símbolo. Claro que es un símbolo. Estamos haciéndole saber de primera mano que tienen amnistía todos aquellos que apoyen a la Constitución, que busquen el cese de la usurpación. Eso es lo que estamos buscando, que apoyen el gobierno de transición y que cuando llamemos a elecciones nos apoyen todos. Asimismo, hicieron nuevamente un llamado a los funcionarios militares a que pierdan el miedo, a que no cumplan órdenes, que no estén guiadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que respalden a Juan Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. A 37 aumentó la cifra de víctimas mortales tras la rotura de una represa en la localidad brasileña de Brumadinho. Pese a que las labores de rescate avanzan a contrarreloj, los bomberos tuvieron que abandonar el lugar e iniciar la evacuación de las poblaciones cercanas ante el riesgo de colapso de un nuevo dique. Trabajo a contrarreloj. Son cientos de rescatistas los que trabajan en Brumadinho buscando sobrevivientes en medio del lodo. Conforme pasan las horas, la tragedia toma otra dimensión. La cifra de víctimas mortales aumenta mientras los desaparecidos se siguen contando entre 250 y 300. A 48 horas del rompimiento del dique de la represa, 192 personas han sido rescatadas. Pero las labores fueron interrumpidas el sábado en la tarde ante el riesgo de colapso de un nuevo dique en la represa de la compañía minera Vale. El gobierno de Minas Gerais además ordenó la evacuación de las poblaciones vecinas para evitar que la tragedia sea mayor. Los pobladores fueron trasladados a puntos más elevados. Entre tanto, el dolor se apodera de quienes no encuentran a sus familiares y quienes lo perdieron todo. Recuerdan el momento exacto en el que la avalancha arrasó lo que construyeron con tanto esfuerzo. Estaba acostado cuando escuché un ruido, un sonido parecido al viento. Parecía lluvia, los árboles ya habían caído, estaban tumbados en el suelo. Cuando me asomé había un tractor con agua y barro, así que pensé que era la presa la que se había roto. El río atravesó esos árboles al otro lado, pero el agua lo tiró todo y llegó hasta aquí. Pese a las alertas, muchos han regresado a sus hogares. Sus fincas y pastales hoy están convertidos en barro. Aún en shock, narran lo que vivieron el viernes. Dije, vamos a correr hacia abajo para ver qué es. Cuando llegamos allí solo pudimos ver la inundación. El lodo estaba arrasando a la gente y la gente levantaba las manos pidiendo ayuda. Incluso tratamos de ayudar con un palo de bambú. Me gritaban, salga de aquí, va a morir. Los muchachos que estaban trabajando en el otro lado gritaban que la otra presa también se había roto. Nos dimos cuenta de que no podíamos salvar a nadie. De la nada desaparecieron más de 50 personas. Otros aseguran que desde la represa no sonaron las alarmas. Responsabilizan a Vale y exigen justicia ante la catástrofe. Cuando ocurrió el accidente no sonó ninguna alerta, debido en parte a la negligencia de la compañía relevante. Creo que el gobierno debería haber ejercido una supervisión más estricta. La compañía propietaria de la mina confirmó en un comunicado que las alarmas sonaron sobre la madrugada de este domingo en la región de la mina Corrego do Feijão, al detectar aumento de los niveles de agua en la represa situada en Brumadinho. Primera pausa en el informativo y al volver en Guatemala lloran la muerte del niño de 8 años en custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Un mes después, finalmente su familia podrá enterrarlo en su pueblo natal. Hoy es enterrado en Guatemala Felipe Gómez, el niño de 8 años que murió en la noche de Navidad en custodia de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. El menor, cuyo cuerpo había sido repatriado apenas este fin de semana, fue finalmente velado por su familia en su humilde vivienda. Con ofrendas florales recibieron en este remoto caserío del noroccidente de Guatemala el féretro de Felipe. Catarina, su madre, aún lamenta su muerte, pero dice estar más tranquila porque después de un mes podrá finalmente ofrecerle cristiana sepultura. Por ahora me siento más tranquila, porque cuando me enteré de la muerte de mi hijo me sentí desesperadamente triste. Pasó mucho tiempo para que él llegara, pero ahora que está aquí me siento mejor. Felipe había cruzado irregularmente la frontera entre México y Estados Unidos en diciembre pasado en compañía de su padre. Presentaba síntomas de gripe antes de morir, aunque aún no se han esclarecido las causas de su fallecimiento. Fue algo así como una negligencia, dijeron, no, pues así no descartaron bien, no hicieron bien el estudio, entonces pues los culpables son los médicos, debieron, aunque sea un inmigrante, pero debieron de tomar
en importancia lo que es la situación, ¿verdad? Para no llegar a este punto. Si hubieran dado el tratamiento formal, yo creo que se hubiera evitado la muerte del niño, ¿verdad? Felipe Gómez fue velado por su familia y amigos en la humilde vivienda en la que nació. Todos lamentan que haya encontrado la muerte en busca de un mejor futuro en Estados Unidos. El cuerpo del menor es enterrado este domingo en su Guatemala natal. Rechazo a la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Decenas de manifestantes se plantaron en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, para exigir una reforma migratoria integral y rechazar la construcción de la valla fronteriza con la que amenaza Donald Trump. Quienes allí se movilizaron aseguran que mexicanos y estadounidenses han convivido por años sin tener muros de por medio. La protesta tuvo lugar tras el levantamiento del cierre parcial del gobierno luego de que el presidente Trump cediera en su exigencia de $5.700 millones para construir la barrera en la frontera. Siempre hemos sido una ciudad hermana. Yo tengo 48 años cruzando mínimo 1 o 2 veces por semana. Tenemos familia aquí, tenemos hermanos de aquí que tienen familia allá y siempre hemos sido ciudades hermanas. No queremos que nos separen. La Unión Europea pone la lupa en la crisis política de Nicaragua. Una delegación de diputados del Parlamento Europeo recomendó al presidente Daniel Ortega facilitar un diálogo con la oposición para evitar el empeoramiento de la crisis, incluso evitar una guerra interna. Los eurodiputados agregaron que la denuncia del régimen de un supuesto intento de golpe de Estado no está sustentada y que la situación sociopolítica actual fue desencadenada por la represión estatal. El gobierno y sus interlocutores oficiales nos insisten en la tesis de un golpe de Estado violento. Actos terroristas, violencia y sobre todo una agresión externa. No creemos en esta hipótesis. Nos parece especulativa y partidista. No está sustentada en ninguna forma. Nicaragua vive una grave crisis de democracia y de Estado de Derecho, de libertades y derechos humanos. Un grupo de venezolanos que había emigrado a Ecuador llegó a Venezuela como parte del llamado Plan Vuelta a la Patria que puso en marcha Nicolás Maduro. Unos 270 ciudadanos fueron trasladados este sábado en 3 vuelos coordinados por el régimen. Según informaron, decidieron irse huyendo de los recientes ataques de xenofobia registrados luego del asesinato de una mujer ecuatoriana embarazada a manos de un venezolano. Previamente, el madurismo había denunciado un supuesto sabotaje de parte de Quito que, según Caracas, impedía que los migrantes salieran, información que fue luego negada por el gobierno de Lenín Moreno. Bolivia vota hoy las primeras elecciones primarias en su historia reciente, respaldadas por el oficialismo pero rechazadas por la oposición. El órgano electoral habilitó la candidatura de Evo Morales para un 4º mandato en base a un fallo del Tribunal Constitucional del país afín al gobierno que estableció el derecho a la reelección indefinida. Sin embargo, la oposición y movimientos sociales críticos argumentan que debió prevalecer la Constitución del país, que limita a 2 los mandatos consecutivos, y un referéndum en 2016 que negó a Morales la posibilidad de eliminar ese límite. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ingresó este domingo en un hospital de Sao Paulo para iniciar los procedimientos médicos de cara a la cirugía a la que será sometido el lunes para retirarle la bolsa de colostomía que carga desde que fue apuñalado en un mitin político en septiembre. Bolsonaro, quien el sábado visitó el área afectada por la tragedia en Minas Gerais, será sometido a su 3ª cirugía desde aquel atentado cuando era candidato a la presidencia. Foram expressos de forma clara nas eleições. A população quer paz e prosperidade, sem abdicar dos valores que caracterizam o povo brasileiro. Pausa en esta emisión de El Informativo y a continuación, confusión y miedo en Filipinas tras 2 estallidos en una catedral. Al menos
menos 20 personas murieron tras 2 explosiones registradas en una catedral al sur de Filipinas. Según reportes de las Fuerzas Armadas, 15 civiles y 5 soldados fallecieron en lo que se considera un ataque de grupos terroristas que dejó además 81 heridos. El primer estallido se produjo durante la misa dominical en la catedral de Joló a las 8 de la mañana y la segunda poco después en el exterior del templo católico. El gobierno condenó el ataque y prometió buscar a los responsables para que rindan cuentas ante la justicia. Ya son 68 las víctimas mortales tras las lluvias e inundaciones que afectan la isla de Celebes en Indonesia. Las autoridades confirmaron que 7 personas aún permanecen desaparecidas mientras las inundaciones y las avalanchas siguen azotando la región. El nivel del agua alcanzó los 2 metros de altura, afectando a 188 poblaciones. 6.757 personas han tenido que ser evacuadas por las lluvias que han azotado la provincia y que también barrieron parte de la infraestructura de la región y dañaron 12.000 hectáreas de arrozales. En España, cientos de personas dan el último adiós al pequeño Julen Rosselló. Los habitantes de El Palo, en donde residía el menor junto a sus padres y el resto de su familia, acompañaron el féretro hasta el cementerio donde fue enterrado en una ceremonia privada. Previamente celebraron un acto religioso en la iglesia de esta localidad en el sur de España. El cuerpo del niño de 2 años fue hallado en la madrugada de este sábado, cubierto de tierra a 71 metros de profundidad. Los primeros datos de la autopsia permitieron saber que el niño sufrió politraumatismos al precipitarse de pie en el pozo. El periódico británico The Telegraph se disculpó con Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos. El rotativo se retractó luego de haber publicado un artículo el pasado 19 de enero en el que reconoció haber incluido varias informaciones falsas, entre estas que su carrera como modelo no fue exitosa antes de conocer al presidente estadounidense. El diario indicó que como señal de su arrepentimiento pagará una suma abultada a Melania por perjuicios. Moscú vivió este fin de semana una de las peores nevadas de su historia. La caída de nieve mantiene la ciudad bajo alerta naranja, obligando a las autoridades a movilizar más de 12.000 vehículos para despejar la nieve de las calles de la ciudad. Las autoridades advirtieron que el fenómeno podría empeorar y la temperatura bajaría de manera considerable, por lo que recomendaron a los habitantes de la capital rusa permanecer en sus hogares. Los termómetros marcan los 10 grados bajo cero. Bueno, y presten atención a esta particular noticia. Decenas de personas participaron en una carrera anual en calzones celebrada en Belgrado, en Serbia. Se trata de un evento que, como mencionábamos, se realiza cada año en la capital serbia, sin ningún tipo de pudor, sin ningún tipo de restricciones. Llevaron puesta apenas su ropa interior. Los corredores soportaron temperaturas bajo cero y recorrieron una distancia de 1,5 kilómetros. Según la tradición, así consigue fortalecer su sistema inmune al exponer al cuerpo al frío, por lo que aseguran que además de ser divertido, según ellos, también contribuye a una buena salud. Momento de revisar a continuación lo más viral en las redes sociales. Comenzamos con esta fotografía que le ha dado la vuelta al mundo. Se trata de un hombre de la tercera edad que le toma una foto a su pareja a escondidas en una iglesia. Los protagonistas de esta historia son Emilio Sánchez, de 80 años, y Teresa Regla, quienes tienen 6 hijos y 16 nietos y cumplirán 55 años de casados en unos meses. Desde Panamá, el Papa Francisco oró por los cadetes fallecidos en el atentado terrorista de la guerrilla colombiana ELN en la escuela de la policía en Bogotá. En una emotiva ceremonia, Del Ángelus también pidió por Venezuela y rogó por una solución justa y pacífica para solucionar la crisis. Vamos al lugar de la noticia con nuestro enviado especial Jason Calderón. Jason, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nicolai? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Los saludo desde el campo San Juan Pablo II, en el Metro Park, en las afueras de Ciudad de Panamá, donde tuvo lugar la multitudinaria misa de clausura que encabezó el Papa Francisco. Aquí le volvió a hablar a los jóvenes, les dijo que no son el futuro, que son el ahora. Pero la noticia la dio más tarde, luego de visitar el Hogar del Buen Samaritano, donde hay enfermos de VIH-Sida, y fue justo donde estaba haciendo el rezo del Ángelus del domingo cuando rompió el silencio sobre la situación en Venezuela. Según el Papa Francisco, ha sentido en esta Jornada Mundial de la Juventud muy de cerca al pueblo venezolano y dice que está orando por una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando el bien de todos los habitantes del país. He pensado mucho en el pueblo venezolano, al que me siento particularmente unido en estos días. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes del país. También durante el Ángelus, en un emotivo momento, el Papa oró por los cadetes fallecidos por el atentado terrorista de la guerrilla del ELN a la Escuela General Santander en Bogotá. Fue leyendo los nombres de los 21 uniformados que perdieron la vida y el Papa Francisco ha dicho que ora por ellos, que siente el dolor por Colombia. Nos lo contó el propio presidente Iván Duque, quien lo acompañó durante la misa de clausura y nos habló en exclusiva. Dijo que ante el Papa él también pidió por los cadetes, en especial por Andrés Felipe Carvajal, quien acaba de morir luego de padecer varios días tras este atentado terrorista, completando 21 héroes asesinados. Según el presidente Iván Duque, el afecto del Papa por Colombia es inmenso. Vino a acompañar al Papa Francisco hoy en esta misa de cierre. Una jornada muy importante para la juventud católica del mundo, pero también a pedir por nuestros héroes, por esos jóvenes que perdieron su vida, y también agradecerle al Santo Padre su afecto siempre por Colombia. Vamos a reunir con el presidente Varela, hay temas de Venezuela. Vamos a compartir ahora. También pudimos conversar con el presidente anfitrión, Juan Carlos Varela, el presidente de Panamá, quien nos confirmó que tendrá una reunión bilateral con el presidente Iván Duque para, entre otros temas, hablar sobre seguridad, condenar este atentado terrorista en Bogotá y también para hablar del tema de Venezuela. Presidente, un éxito total esta jornada. Muy contento, la verdad, de esta gran presencia de cientos de miles de jóvenes de peregrinos de más de 150 países y del mundo. ¿Se va a reunir con el presidente Duque ahora? Correcto. ¿Venezuela está en la agenda? Muchos temas, pero lo más importante es el futuro de estos jóvenes, que va a ser el centro de la reunión. El futuro de los jóvenes de Colombia, el futuro de los jóvenes de Panamá, y que no se den más nunca atentados como el que se dio en la Escuela Militar Santander. ¿Y el de los jóvenes de Venezuela, presidente? También, que tengan derecho a una mejor vida. Va finalizando la agenda del Papa Francisco aquí en suelo panameño. Tendrá esta tarde un encuentro con todos los voluntarios en el estadio Rommel Fernández de aquí de Ciudad de Panamá, las personas que vinieron a prestar su servicio, a apoyar de forma gratuita en esta Jornada Mundial de la Juventud. Y luego se desplazará hacia el aeropuerto de Tocumen, donde lo espera el avión de Alitalia que lo llevará de regreso a Roma. Allí habrá una ceremonia de despedida y el Papa Francisco culminará así su primera visita a territorio centroamericano. Esta es toda la información por el momento desde Ciudad de Panamá. Retorno a nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Bien, Jason Calderón desde Ciudad de Panamá, y a propósito de todos estos encuentros, Jason, pues era ampliamente esperado un pronunciamiento sobre Venezuela. ¿Cómo se vivió ese momento entre los feligreses católicos, Jason, cuando por fin de la boca del Papa salió una oración para el pueblo de Venezuela en medio de esta crisis que afronta la nación suramericana? Pues fíjese, Nicolai, que habíamos estado tomando las reacciones de los jóvenes venezolanos que vinieron aquí a la Jornada Mundial de la Juventud. Una de las delegaciones más grandes era la de Venezuela y estaban a la espera de un pronunciamiento. Todos nos decían que esperaban que el Papa Francisco hablara sobre la crisis que enfrenta Venezuela. El Papa mantuvo silencio durante toda su visita. Solamente un comunicado de la Santa Sede antes de aterrizar dijo que seguía de cerca la situación y que rezaba por las víctimas y por todos los venezolanos.
Sin embargo, es hasta hoy cuando aparece en público el Papa Francisco y habla sobre el tema de Venezuela. Por supuesto, no toma partido la Santa Sede ni el Vaticano frente a la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero lo que sí pudo hacer el Papa Francisco fue hablar de oración y de una salida a la crisis con un punto muy particular, respetando los derechos humanos. Recordemos que las protestas antigubernamentales han sido brutalmente reprimidas y Nicolás Maduro ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional por violaciones a los derechos humanos. Y también los presos políticos que denuncian que sus derechos humanos están siendo violados. El Vaticano, si bien nunca se ha referido de frente a tomar posición política, sí dice mucho estas palabras del Papa Francisco, y para todos los católicos, por supuesto, pues fue significativo que el Papa encomendara sus rezos, encomendara sus oraciones a Nuestra Señora de Coromoto, que ella es la patrona de Venezuela. Dijo que iba a estar orando por todas las personas de Venezuela y por esta salida justa y pacífica. La gente hoy por fin escucha al Papa Francisco pronunciarse sobre el tema venezolano. Jason, y esta tarde regresará a Roma el Papa Francisco después de esta visita a Panamá que comenzó el pasado día miércoles. ¿Cómo será esa despedida que le rendirán los panameños? Bueno, en el momento en el que el Papa Francisco vaya a abandonar suelo centroamericano, va a ser despedido con banderas, va a ser despedido con coros, con música en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El Papa Francisco ha dicho que los jóvenes han hecho vibrar al mundo en esta Jornada Mundial de la Juventud. Y todos los días estaba preguntando por qué ocurría en las calles, por tomarle el termómetro, el pulso a esas masas que vinieron a escucharlo aquí. Dentro de las noticias que le puedo contar además está que la próxima Jornada Mundial de la Juventud va a tener como sede Portugal, y hoy se hizo el anuncio aquí en el Metro Park sobre la nueva sede de la Jornada Mundial de la Juventud. La gente de Portugal aplaudió, estaba emocionados, todos agitaron las banderas, puesto que esta Jornada Mundial de la Juventud congrega a muchísimas personas. En el mensaje que el Papa les dio a los jóvenes, no solamente les dijo que tenían que ser influencers ayer, como María, los jóvenes católicos influencers, sino que también son el ahora, no el futuro. Les dijo, actúen ahora, y el que se queda quieto pierde, tienen que caminar. Fue lo que dijo el Papa Francisco. Dentro de la jornada muy emotiva que ha tenido hoy el Papa Francisco, va a haber una posterior rueda de prensa del Vaticano y también de las autoridades panameñas para hacer un balance de lo ocurrido aquí en la Jornada Mundial de la Juventud. Ha sido hoy el día domingo cuando se han generado finalmente noticias, pronunciamientos importantes del Papa Francisco sobre los problemas latinoamericanos. El hecho que dejó 21 uniformados muertos en Colombia, este atentado terrorista, y también la situación, la crisis política de Venezuela. Jason, y es que no se podía ir sin hacer mención a estos importantes temas en la región. Gracias por su cobertura. Nuestro enviado especial a Ciudad de Panamá para la visita del Papa Francisco a la Jornada Mundial de la Juventud. Feliz tarde, Jason. Gracias, Nicolai. Bien, y es momento ahora de repasar algunas de las noticias más importantes en este domingo. El que le da reculó. Nicolás Maduro suavizó su ruptura diplomática con Estados Unidos después de amenazar con expulsar a funcionarios estadounidenses de Venezuela. Ahora dice negociar una oficina de intereses en ambos países. De acá de la embajada en Washington hasta el momento estoy yo solo que yo sepa, del personal diplomático. El agregado militar de Venezuela en Washington rompe con Nicolás Maduro y anuncia su respaldo al presidente interino Juan Guaidó. Desconoció la orden del régimen de regresar a Caracas luego que el madurismo rompiera relaciones con Estados Unidos esta semana. Crece la tragedia en Brasil. Ya son 37 los muertos por la avalancha que ocasionó la rotura de un dique que contenía el flujo de residuos de una mina. Testigos revivieron la tragedia. Hay temores por la amenaza de ruptura en una segunda presa. Hoy entierran en su natal Guatemala a Felipe, el niño migrante de 8 años que murió en la noche de Navidad en custodia de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Su familia lo veló en la humilde vivienda en la que nació.
Terror en Filipinas. 2 explosiones sacudieron una catedral en el sureste del archipiélago en plenas negociaciones de paz en la región. El trágico saldo, 20 muertos hasta el momento. Ante cerca de 700.000 personas, el Papa Francisco celebró la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. Llamó a los jóvenes a ser el ahora de la Iglesia Católica. 7 presidentes acompañan al pontífice en su último día en Panamá. El Papa Francisco también oró por Colombia y Venezuela.